Hoy solo vamos a tener una introducción de qué es lo que queremos entender en técnica dietética desde el punto de vista científico. Y vamos a ver también cosas que quizás eh, nos encontramos en un montón de partes y asumimos que son verdad. Igual vamos a tener una clase de mitos de alimentos, creo que en el segundo parcial. En la aula virtual la tengo que modificar un poco porque recién vi que tenemos un feriado, creo que en este parcial, entonces hay que modificar un poco para que quede bien. Normalmente tenemos una lección en los parciales, no sé si el primero tendremos una lección, en el segundo y en el tercero lo más seguro es que sí, al igual que en ciencia y tecnología de alimentos. Eh, pero bueno, más o menos igual esto puede cambiar un poco. Aquí vemos que hay una práctica de curado de carne. Esta, por ejemplo, la tendrán que hacer en su casa porque no es complicada y la tendrán que exponer una semana antes del examen. La siguiente clase vamos a tener este tópico que es la química y bioquímica de la carne. El objetivo de la materia igual es entender desde un punto de vista técnico el procesamiento de alimentos, no entrar al terreno de la gastronomía, sino obviamente hacer cosas que, que implica estar en cocina, pero desde un punto de vista técnico, químico, biológico. Entender los procesos y sobre todo nos vamos a centrar en la parte de fermentación porque es un tema muy ligado a la nutrición y bueno, a la ciencia y tecnología de alimentos. Aquí, por ejemplo, en el curado de carne, habrá carne en salmuera y carne en salazón y tendremos una fermentación láctica. Entonces, en la materia de ciencia y tecnología de los alimentos, ahí intentaremos ver toda la fermentación, entender qué sucede en la fermentación. Tendremos otra práctica de conservas fermentadas y no fermentadas. Aquí haremos énfasis en la pasteurización, por ejemplo. Ahora que estuvimos en vacaciones acá en la U, algunas personas vinieron a hacer prácticas, por lo que no pudieron hacerlo en el semestre y ahí no tuvimos todos los elementos necesarios para, por ejemplo, pasteurizar, pero sí es muy importante la pasteurización. Igual en la clase antes miraremos mucho cómo es el procesamiento de estas conservas. Y esto es en el tercer parcial. Haremos queso. Igual las personas, si alguien no viene, que creo que es una persona, lo puede hacer desde su casa, pero aquí quizás sí tendremos mejores implementos para poder realizar el queso. Eh, Creo que el tiempo está bien para las prácticas que queremos hacer. Solo en cerveza ahí sí tenemos que estar un poquito rápidos en la primera parte porque sí se demora más o menos. Eh, para la cerveza sí tendrán que comprar un kit de cerveza. No son tan caros igual. Entonces, como serán en grupos, entonces ahí se pueden dividir entre todos. Eh, Igual eso ya lo iremos hablando conforme va pasando las semanas. Y variará muchas cosas quizás del sílabo porque tendremos, como les digo, prácticas aquí en la U y en casa. Intentaremos que la de casa sea más sencilla para que la puedan hacer y no se demoren tanto. Igual las de aquí un poquito más elaboradas porque aquí tenemos más implementos y los podemos ir revisando mucho mejor. Entonces, básicamente nos centraremos en fermentación. Fermentación será nuestro tópico principal, entender los tipos de fermentaciones. Hoy en día estaba súper de moda los alimentos fermentados. Eh, Hay fermentación alcohólica, láctica. Incluso podemos hacer vino también. Veamos cómo nos va de tiempo. No es tan complejo tampoco. Y hay un lugar que venden acá levaduras para vino, entonces sí se puede hacer. Entonces hoy de moda están muy de moda los alimentos fermentados. Pero hay que entender que hay fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación acética, fermentación maloláctica y podemos tener algunos probióticos también. Así que
hay que entender la base de la fermentación y luego se hace muy fácil hacer cualquier proceso que incluya fermentación. Porque igual se puede hacer siguiendo una receta, pero no es la idea es entender qué sucede. Realmente cuando fermentamos algo tenemos vida y tenemos un ser vivo que está transformando y tiene transformaciones bioquímicas eh, y que si le damos buenos parámetros, ese ser vivo que es una levadura, una bacteria, hace una buena fermentación. Si le tratamos mal, lo más normal es o que no haga una buena fermentación o que haga aromas y sabores feos, así que hay que verlo así. La fermentación es el cambio bioquímico de un ser vivo a partir de un montón de sustratos. Y eso es lo que debemos entender bien. Y lo vamos a complementar con la otra materia, en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ahí vamos a ver un poquito más de teoría de la fermentación. Y aquí es la práctica. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Al final les voy a hacer llenar una encuesta de, no sé si ya la llenaron algunos de si es que van a venir o no. Igual, si es que no van a venir, deben poner no voy a asistir, pero es una encuesta que la universidad nos la solicita para que puedan venir a la universidad. Y por eso debemos ver el tema del aforo para que no exista ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta de esta parte? Vamos a empezar entonces, no se olviden a las 8. Y tendremos 2 horas o un poquito más, dependiendo la materia que nos tenga, para que no sea tan pesado. Y el resto es el componente práctico, que será en su casa y otras veces en la universidad. Igual tendremos algunas tareas, no tan extensas, pero más o menos nos vamos a dividir así. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. La siguiente semana vamos a tener, eh, bueno, la química de la carne, porque ahí tendremos la práctica. Entonces, mejor que lo tengan, porque la práctica lo tendrán que presentar hasta el final. Entonces, mejor ya que tengan bastante tiempo. Y luego vamos a ver el etiquetado de alimentos, que también es súper interesante. Sobre todo en nutrición hay que estar viendo etiquetas siempre y darnos cuenta cuando la industria nos quiere engañar. Es impresionante cómo nos intenta engañar a base del etiquetado de alimentos. Y yo creo que un nutricionista sí debe estar súper informado y debe conocer muy bien las etiquetas. Debe estar viendo siempre etiquetas y saber cuándo. Por ejemplo, no sé si vieron que en España hubo un problema ahora bueno, no problema, pero sacaron y ese ejemplo lo voy a poner igual para esta semana, pero sacaron una crema como una Nutella, pero era con dátiles, que son unos frutos pequeñitos que tienen azúcar, y pusieron sin azúcares añadidos, pero trituraron los dátiles, y al triturar los dátiles, el azúcar se libera y ya tiene azúcares libres. Pero al no provenir al ser de un alimento como una fruta, bueno, no pueden poner, pero pusieron sin azúcares añadidos cuando esa crema sí tiene azúcares añadidos y deja de ser eh, algo natural, sano. Así que las personas se lo pueden creer, obviamente, pero si nosotros leemos bien las etiquetas nos damos cuenta que eso no es un alimento sano para nada. Y así hay que analizar mucho las etiquetas. Desde la nutrición creo que es de lo más importante, sobre todo para guiar a las personas. Necesitamos siempre estar leyendo etiquetas a cada rato, así que cuando estén en supermercados siempre deben estar leyendo etiquetas y darse cuenta cuando un producto es bueno o es malo. En otras clases igual hablaremos sobre eso. En Ciencia y Tecnología de Alimentos, bueno, creo que tenemos el jueves o el viernes. Ahí tendrán un par de lecciones igual para desarrollar, que les pondré alguna etiqueta ahí y ustedes tendrán que analizar si está bien o está mal o alguna publicidad. Entonces intentaremos analizar ese tipo de cosas que la gente de nutrición debe estar súper bien encaminada porque la publicidad y las cosas hoy en día aquí están por todos lados y nos están engañando un montón. Ok, entonces no preguntas, no hay dudas. Listo. Vamos a tener una pequeña introducción por el día de hoy.
precisamente de técnica dietética. Como siempre, haré algunas preguntas. Eso también tendrá una, una puntuación al final del parcial. Y como las otras materias, mis preguntas son, no es que me tienen que contestar, sino me tienen que dar su opinión, nada más. Igual, si algún rato hay algún problema de conexión, me avisan, porfa, porque como estoy desde la universidad, entonces el internet a veces creo que no está tan bueno. Aunque ahorita está bastante bien, pero al llegar no había. Entonces, vamos a ver un tema a manera de introducción, de, como de por qué existen mitos sobre nutrición, alimentos, medicina, muchas cosas. Y en el segundo o en este parcial van a tener que ver un video donde hay muchos mitos y luego lo discutiremos igual acá. Y vamos a ver cómo las personas que quizás no estudiaron áreas de la salud pueden llenarse de mitos y pueden tener un montón de problemas por esos mitos de qué alimentos son buenos para curar enfermedades o que consumir tal cosa es bueno para alguna patología, un montón de cosas que nos podemos encontrar. No sé si han escuchado de un tema que se llama pseudociencias. Hay un tema hoy en día que igual lo veremos en alguna materia que se llama epidemiología, que hay muchas pseudociencias, dentro de las pseudociencias se incluye la homeopatía. O sea, son ciencias que no tienen eh, un rigor científico, o sea, no han sido avaladas científicamente. Entonces, al no tener el método científico, no se puede considerar una ciencia como tal, y se la considera como pseudociencia. El problema de las pseudociencias es que pueden traer peligros a la salud porque muchas personas dejan su tratamiento médico, por ejemplo, por un tratamiento de estos que no tienen un rigor científico. Entonces han existido muertes. Porque de ahí que alguien quiera hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, ahí entra homeopatía, hay una cosa que se llama la nueva medicina germánica, hay una cosa que se llama el Reiki, cartas astrales, hay un montón de cosas ahí. Que está bien si alguien lo quiere hacer, pero el problema es cuando las personas que se dedican a eso por ganar dinero hacen que personas dejen tratamientos médicos o dejen de asistir al médico por eso de ahí. Y han existido muchas muertes, así que eso de no tener el método científico de por medio puede llevar a muchos problemas. Entonces, esto de aquí fue escrito por una científica estadounidense que, si no me equivoco, es bioquímica. Y ella en este artículo que expone dice que porque a mí me funciona no es suficiente y el lo vi con mis propios ojos no es suficiente. Porque eso es lo que siempre escuchamos, ¿no es cierto? Por ahí. Es que yo vi que esta persona se curó con eso y por eso ese producto es bueno. O yo vi que esa persona se tomó tal producto y por tomarse ese producto se curó de tal cosa y por eso yo puedo recomendar a todas las personas. Entonces lo que nos dice esta profesora es que eso no es suficiente o a mí me funcionó, es que yo comí esas cosas y a mí me funcionó y me curó. Entonces yo empiezo a decir a todo el mundo que eso es real, cuando no ha existido una evidencia de que me curé por eso, sino pueden haber muchas variables que son las que vamos a ver. Eh, Israel, tú qué opinas de esto hacia el inicio? ¿Qué opinas de este tema? Mm, que desinforman mucho a las personas y que se abusan de, ¿cómo sería?, de su desconocimiento. Ya Que sí hay, es cierto que hay muchos, sí ha habido muchas muertes porque sí conocí a mí, lo que mami trabajaba en clínica, que a veces se hacían caso más, digamos, así como sus productos de Herbalife que no eran nada comprobados y que eran malos. Se les decía que había pacientes a los que se les decía que dejen de tomar porque pueden causarles cáncer o agravar problemas que ya tenían. Me contó la historia de un paciente que había llegado con cáncer terminal y estaba a inicios solo con una gastritis, pero porque se mandaba esos test de igual de Herbalife. Y le habían dicho que no y él empezó a creer más eso hasta que ya no aguantó el dolor. Llegó y le dijeron que tenía cáncer terminal de estómago, cosa que sí es mucha desinformación y sí es mucho peligro para las personas. ya, ok, muy bien, Israel.
En otra materia, en ciencia y tecnología, tendremos por eso no voy a hablar mucho de justo de estos componentes de Herbalife y de compuestos, entre comillas, naturales que pueden traer muchos problemas a las personas. Hay incluso en alguna lección tendrán que analizar algún video de Herbalife, si no me equivoco. Pero es real. Yo ahorita estoy haciendo un doctorado en ciencia y tecnología de alimentos y tuve una materia que se llama la biología de compuestos naturales. Y ahí vimos cómo puede ser súper peligroso el mezclar compuestos naturales. No porque sea natural es bueno. eh, y aquí la industria nos intenta vender que lo químico es malo, cuando químico es todo, químico somos, la química está en todos lados, o sea, nosotros somos química, el computador es química, el agua es química, entonces no podemos decir que los químicos son malos, sino habrán químicos buenos, habrán químicos malos, y todo lo natural es químico. Y no porque diga natural, me lo voy a tomar, el veneno de serpiente es natural y nadie se toma veneno de serpiente. Pero cuando mezclamos, como nos dice Israel, algunos componentes naturales, si los mezclamos, se pueden crear nuevos componentes naturales. Y esos componentes naturales pueden ser buenos o malos, porque es una mezcla súper grande de compuestos químicos que interaccionan entre sí y pueden variar su acción. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y hay muchos estudios que han demostrado que productos como Herbalife, al mezclar sus componentes, han traído daños, sobre todo hepáticos, de un montón de personas, cirrosis y un montón de cosas a nivel del hígado. Mariela, ¿tú qué opinas? No, profe, yo quería hacerle una pregunta. No sé si usted ha escuchado el café Granoderma. No, café granoderma, ¿qué es? ¿Nos puedes contar, por favor? O sea, supuestamente es un café que es bajo en cafeína y a la vez el Granoderma es como un honguito que es traído de Malasia y ese como que ahí lo mezclan con el café, entonces saben venderlo como el café saludable, porque supuestamente el Granoderma tiene muchos beneficios y así. Entonces quería preguntarle si he escuchado eso. Es como un alimento natural. Ya, Y, el granoderma me dijiste que era un hongo. ajá, es, Ya, ok. es un hongo traído de Malasia, pero como o sea, el empresario es como que hizo ese honguito que tiene supuestamente muchos beneficios, lo mezcló con el café, entonces muchas personas saben vender como el café saludable y, o sea, hay varios testimonios de varias personas que dicen que ese café les ha ayudado a salir de bastantes enfermedades y así. Eso. Ya, ok. Eh, Creo que he escuchado el hongo, pero en algún otro producto, no en café. Pero bueno, que no tenga cafeína realmente no es muy relevante porque para que alguien tenga algún problema con cafeína debería consumir demasiado café. Ahí hay un problema porque los alimentos, primero hay que tener claro que los alimentos no es un medicamento y su legislación es totalmente distinta. Para yo sacar un medicamento al mercado debo demostrar que ese medicamento trae beneficios a lo que yo digo. O sea, si es que yo digo que eso va a curar algo, debo demostrar tanto en pruebas en animales o en personas o lo que sea. Los alimentos no, los alimentos simplemente debo sacar un registro y sacarlo. Entonces, puede ser que ese hongo sí tenga algunas propiedades, pero habrá que ver qué cantidad necesito para que realmente eh, pueda traer esos beneficios. ¿Cuánto al día debería consumir? Si realmente ese hongo puede soportar los jugos gástricos y puede ser absorbido por mi torrente sanguíneo, porque el pH del estómago es 2 y normalmente ahí puede morir un montón de cosas. Igual es como cualquier alimento probiótico que puede tener un montón de microorganismos, pero habrá que ver cuántos de esos microorganismos siguen en esa, no sé, en esa kombucha. Para poner un ejemplo, la kombucha es una bebida fermentada que la venden hoy en día en un montón de supermercados. Pero esa empresa no está midiendo cuántas bacterias están dentro de esa kombucha, simplemente lo fermentan y puede ser que no quede nada o quede poco o quede mucho. No sé cuántas de esas van a soportar los jugos gástricos y van a atravesar y van a ir al colon o van a ir al intestino grueso. Entonces es un poquito complicado con los alimentos porque no están hechos como medicamentos. Entonces, al no ser un medicamento,
yo no sé qué dosis debo consumir, qué dosis no. Y si es que esos estudios que se han hecho de ese hongo, que no creo que se hayan hecho en personas o en animales, y si se hicieron animales, ver si se puede extrapolar a personas, y si se hicieron en personas, cuántas se hicieron, sería de ver muchas cosas, pero es muy aventurado decir que por consumir ese alimento me puedo curar de algo. Normalmente los medicamentos, los alimentos no son medicamentos, entonces eso siempre lo debemos tener súper claro. Y hay que tener una dieta variada porque habrá que ver qué hace ese hongo. De pronto igual tiene propiedades antioxidantes que también las encontramos en un montón de frutas y verduras. Entonces, y habrá que ver si esas personas que han tenido esos beneficios también estuvieron consumiendo medicamentos al mismo tiempo o tuvieron alguna asesoría también médica, porque pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Eh, Paulina, ¿nos querías decir algo? Sí, profe, tengo una inquietud. No sé si ha escuchado que la hoja de higos, hacerse agua de hoja de higos cura la próstata. Ok, ¿Es verdad eso? ya, no he escuchado precisamente de la próstata, pero sí había escuchado que hacen como infusiones con la hoja de higo. Ahí entramos más o menos en lo mismo. Y ahí hay que tener mucho cuidado con las cosas naturales porque de la hoja de higo no estoy seguro qué componentes tiene, pero por ejemplo, la valeriana tiene un alcaloide que puede estimular el sistema nervioso central y lo relaja. Pero la valeriana tiene unos 100 componentes más y dentro de esos componentes hay uno que te puede dar una cirrosis súper fuerte si lo consumes seguido por mucho tiempo. Lo correcto sería que en un laboratorio extraigan el compuesto de la valeriana, el alcaloide que realmente puede ayudarme a relajar el sistema nervioso central y consumir el compuesto, pero no toda la valeriana, porque toda esa hoja puede tener muchos compuestos que no necesariamente tienen que ser buenos para la salud, al igual que la aloe vera, al igual que un montón de componentes que pueden salir de la tierra. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado porque, por ejemplo, la hoja de higo no sé qué otros componentes puede tener. Quizás si lo tomo 1 o 2 semanas está bien, pero ya que eso sea algo recurrente por mucho tiempo, sí puede traernos problemas a la salud. Y por eso hay que tener mucho cuidado en los lugares naturistas, porque ellos igual no son, ellos no tienen una legislación de medicamentos, entonces ellos simplemente tienen que sacar su producto como alimentos y no tienen que regirse a las disposiciones de un medicamento. Puede ser que sí tenga algún componente, algún compuesto bioactivo, la hoja de higo seguro debe tener algunos, pero habrá que ver igual dosis, ruta metabólica, cómo interactúa si es que lo mezclo con otra cosa. Y cuando hago una infusión normalmente se rebaja un montón porque le estoy poniendo un montón de agua. Entonces sería de ver y si tal vez ya existe algún medicamento que use algún principio bioactivo de la hoja de higo precisamente para eso, pero hay que analizar mucho. No es tan fácil de que, es que eso es súper bueno porque tiene tal componente. Hay que verlo siempre en su conjunto, como los alimentos. Hay que ver en su conjunto y ver qué otros componentes puede tener esa hoja de higo y tener mucho cuidado porque el aloe vera también antes se lo usaba mucho en algunos lugares, pero hace cientos de años y se lo usaba bien porque consumían para distintas patologías 1 o 2 semanas. Pero el aloe vera igual tiene unos 3 compuestos derivados de los alquilos, si no me equivoco, que pueden traer daños hepáticos súper graves también. Entonces, si alguien consume eso por 1 año, 2 años, pensando que eso lo hace bien, lo más probable es que no lo haga bien. Y mezclar esas cosas es más peligroso todavía, porque al momento de mezclar 2 compuestos químicos, esos átomos interactúan entre sí y pueden cambiar su estructura y pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces esos preparados de un montón de hierbas aromáticas o de un montón de cosas hay que tener mucho cuidado también, porque los compuestos naturales interactúan de muchas maneras distintas. Pero son muy buenos ejemplos igual. Algunos me he anotado aquí para revisar después. Pero igual en alguna otra clase revisaremos sobre todo lo que nos comentó Israel, un poquito sobre lo de Herbalife. Y bueno, hay algunas de esas empresas que igual tienen un marketing súper fuerte, son multinacionales. Ellos quieren ganar dinero, nada más, obviamente.
y quizás no es lo más recomendable para la salud porque su principal eslogan es bajar de peso y no se debería bajar de peso con ese tipo de suplementos. Bueno, entonces veamos más o menos lo que nos dice esta profesora, que a mí me pareció súper interesante, porque ella sacó un artículo súper grande en Estados Unidos sobre esto. Eh, y esto es más o menos lo que les decía. La ciencia es el único modo de corregir nuestros errores de percepción y de atribución. Y es la única manera de asegurarnos de que no nos estamos engañando. Entonces, siempre nosotros en una carrera de salud debemos tener el método científico por sobre todas las cosas. O sea, todo está investigado, no hay nada que no se haya investigado. En alguna clase que les dije, veremos algunos ejemplos de, por ejemplo, eh, hay que tomar la sangre de tal cosa porque eso te cura la anemia o a los niños les cura la anemia. Por ahí alguna vez me dijeron que en Nayón se comían carne, o sea, hacían una sopa de cachorro de perro y era para los niños que tenían anemia, los recién nacidos. Y obviamente ahí las personas que consumían eso decían, es que a mi niño le curó. Muy probable que esa sopa tenía hierro y tenía, no sé, hemoglobina, algunas cosas. Y ayude, pero eso nos encontramos en un montón de alimentos. No tengo que sacrificar a un perro y comer eso de ahí. Y peor si es sangre, porque la sangre es un vehículo, por ejemplo, de pH casi neutro, donde puede crecer cualquier tipo de microorganismo. Entonces es súper peligroso el consumo de sangre así directamente de un animal, por ejemplo. Sería súper, súper peligroso y en un montón de lados he visto que sí es medio, se puede decir, cultural consumir eso y se le atribuye propiedades medicinales falsas, porque todo está investigado. Entonces no es que la sangre va a tener un componente mágico o un animal exótico tiene componentes mágicos para curarnos de cosas, para nada. Eh, Todo es biología muy fácil de entender. Y los compuestos, donde realmente nos encontramos compuestos un poquito distintos que sí nos pueden ayudar a prevenir cosas, son en los vegetales, frutas, verduras, hortalizas. Es la única forma de quizás prevenir patologías de largo plazo, porque los vegetales tienen compuestos bioactivos, compuestos eh, nutricionales no esenciales, que normalmente muchos son antioxidantes o actúan en el sistema cardiovascular y son los únicos que sí pueden ayudar a mis células a evitar oxidaciones, a que pierdan electrones. ¿Se acuerdan que cuando perdíamos un electrón, la célula buscaba otro electrón y se formaba una reacción en cadena con los radicales libres que podemos tener en el ambiente o en la comida? Pero cuando yo consumo frutas, vegetales, doy a mi cuerpo antioxidantes y estos ayudan a evitar oxidación. Ven que un átomo pierde un electrón y le regala un electrón y evitan la oxidación. A pesar de que nuestro cuerpo tiene mecanismos para eh, combatir oxidaciones, pero llega un punto que ya tampoco puede aguantar tanto y ahí generalmente se puede derivar, por ejemplo, un tumor cancerígeno. Astrid. Profe, ahorita que menciona lo de las frutas, en toxicidad igual vimos que, por ejemplo, en frutas y verduras también los químicos pueden afectar en la fruta y también al momento de consumirlo. Y, y quería hacerle una pregunta, no sé si es verdad, pero estaba viendo de un estudio que habían hecho en Perú de los químicos en el tomate y era una señora que decía que no hay que consumir tomate y que es mejor construir un huerto en tu casa orgánico y todo eso. Entonces, ¿qué tan grave puede ser, por ejemplo, consumir, no sé, eh, una naranja que está en el supermercado, que son esas grandotas que tienen un color tomate bien fuerte y que se ve que es súper artificial? También puede ser muy malo o no puede tener tanto riesgo como, por ejemplo, consumir el ejemplo de Mariela, por ejemplo, lo del café. ¿Cómo se puede ver en ese lado también? Ya, tú me dices de los pesticidas, ¿no es cierto? Cuando te referías a químicos de los Ajá, pesticidas. sí, Ok, sí, los químicos de las frutas y vegetales. ya los agroquímicos que se puede poner. Bueno, ahí pueden haber varias cosas. Obviamente, si es que un cultivo usa mucho agroquímico, mucho pesticida, herbicida, lo que voy a usar, sí puede quedarse en el alimento
y puede incluso traspasar las barreras del alimento y nosotros consumirlo después. Ya a largo plazo sí nos puede traer problemas de la salud. Pero en teoría, pero obviamente en Ecuador, en Sudamérica en general no se controla tanto y sí se encuentran residuos de pesticidas por encima de los límites permitidos, porque hay un límite, sí se puede usar, es más, cultivos sin ese tipo de productos tal vez no serían tan viables. Quizás un huerto orgánico, como nos dice, está súper bien tener en casa, pero para alimentar a toda la población no es tan viable porque necesitamos tener cultivos súper fuertes que den muchos productos y poder llevarlos al mercado. El problema es que se use por encima de los límites permitidos porque existe legislación y para que salga uno de estos pesticidas al mercado ha pasado por muchos filtros y por eso se sabe cuánto es el límite máximo permitido que una persona puede ingerir y puede tolerar y puede excretar y puede metabolizar sin ningún tipo de problema. Cuando ya es mucho, se empieza a almacenar en nuestro cuerpo y ahí sí podemos tener problemas de la salud a largo plazo. En Europa está tan controlado que es súper seguro consumir cualquier tipo de vegetal porque ahí está súper controlado. O sea, ahí cuando importan algo, si es que tiene por encima de los límites permitidos, simplemente regresan la exportación. Inclusive hay productos que ellos piden que no tengan ningún tipo de pesticidas, como el cacao, por ejemplo, debe ser cero. O sea, ellos quieren cacao orgánico total. Pero en otros productos sí tienen los límites, como la papa, por ejemplo, sí tienen límites permitidos. Lo malo es que aquí no se controla tanto. Entonces, normalmente para aquí usan mucho más. Pero lo del color de las frutas o el tamaño, ahí hay que, no, ahí depende de muchos otros factores, porque puede ser que se ha mejorado ese cultivo a través de los años y se lo ha mejorado con injertos y simplemente las frutas son más grandes, no necesariamente por agregarle eh, pesticidas. Justo creo que en ciencia y tecnología tienen la primera o la segunda semana una tarea justo de la evolución de las plantas de las frutas, de las hortalizas. Por ejemplo, al inicio, hace 2000 años, el tomate era del porte de una uva, pero las personas al ir cambiándole de lugares, de clima, dándole mejor trato, el tomate fue creciendo, creciendo. O sea, nosotros lo fuimos modificando genéticamente, pero desde el inicio de la humanidad, a todas las frutas, a todos los vegetales, a todos los cereales. Entonces, puede ser que a veces exista algún cultivo con muchos pesticidas y por eso se vean tan bonitas las frutas, pero no necesariamente, no hace falta. Y igual orgánico hay que tener cuidado, por ejemplo, una papa. La papa, no sé si se acuerdan, tiene el alcaloide solanina. Eso lo vimos en toxicidad de los alimentos, que es un alcaloide que puede ser bastante fuerte para nuestra salud. Si es que yo no uso un pesticida o no le trato súper bien al cultivo, pero súper bien, la papa para defenderse genera más alcaloide. Entonces, en cierto sentido, un cultivo de papas es preferible que sea muy bien cuidado con pesticidas para que no genere eh, solanina, porque eso es un alcaloide es un poquito grave para la salud. Esa es una excepción de cultivos, obviamente, que sí lo debo cuidar mucho, mucho, de lo contrario puede generar alcaloides y eso puede ser grave para la salud. Y es probable que los antiguos habitantes de los Andes, hace 1000, 2000 años, estaban expuestos a ese alcaloide, porque ellos consumían mucha papa. Y obviamente en ese tiempo no tenían cuidado mucho en los cultivos y puede ser que estaban expuestos a ese tipo de contaminantes. Justo en mi tesis de doctorado vamos a analizar en muestras arqueológicas residuos, a ver si se encuentran residuos de solanina en utensilios donde se hacían alimentos, porque es muy probable que haya estado ahí ese alcaloide. Entonces, dependerá del cultivo, la papa se estresa mucho, se estresa un montón. Es un ser vivo, incluso se estresa después del cultivo. Y si se la almacena en el sol, por ejemplo, la papa puede seguir generando solanina. Entonces, ese cultivo sí debe ser súper, súper bien cuidado. Aquí el objetivo debería ser que se controle mucho lo de los agroquímicos, que no se permita usar por encima de los límites y tampoco agroquímicos prohibidos, porque yo me acuerdo que Israel me contaba igual que escuchabas por Tulcán, creo que era, ¿no es cierto?, que se usaban un montón de agroquímicos que no eran permitidos. Puede ser Israel, me acuerdo de toxicidad. Sí, sí, eso, porque no se controlaba y aparte, como que también estaban acostumbradas las personas.
Eso Y, y eso. y le echan un montón, ¿no es cierto? Lo lanzan por aviones. Claro, y los agroquímicos se derivan del cloro, que son los organoclorados, están prohibidos totalmente. Y se encuentran residuos de organoclorados todavía en muchos cultivos, lo cual eso sí es grave, y eso sí sería grave para la salud. Pero en teoría, por ejemplo, los que están en supermercados grandes deberían tener, sobre todo Supermax, he visto que tiene un filtro súper bueno de proveedores y en teoría piden fichas de calidad y que les digan los residuos y todo. Pero de ahí, con los tamaños, colores, pueden ser muchas cosas, no necesariamente agroquímicos. Puede ser que se mejoró a través de injertos y de abono el cultivo y aparte se lo cuida bastante bien y por eso salen los alimentos bastante grandes. Después lo del orgánico está bien si alguien lo puede tener en casa porque es un poquito más sostenible con el ambiente y con todo. Pero ya cuando voy a comprar algo, si en la etiqueta dice orgánico, igual hay que revisar bien, porque no porque diga orgánico quiere decir que sea bueno. Quizás ese producto orgánico, sin, nos ponen, sin, por eso les digo que nos dan, hoy en Europa le dicen quimiofobia, nos hacen tener miedo a lo químico cuando no deberíamos tener miedo. Y por ejemplo, tengo ahí un bote de garbanzos, una conserva de garbanzos, a la cual le pongo un aditivo que puede ser un antioxidante simplemente para que no se oscurezca y ese antioxidante puede ser ácido ascórbico, puede ser algo súper sencillo. Perfecto el producto, pero tiene un aditivo, no tiene nada de malo que tenga un aditivo. Que tenga mucho del aditivo sería malo. Y luego me encuentro un producto orgánico que tiene 16 gramos por cada 100 gramos de azúcar. Ese producto no es bueno por más orgánico que sea. O sea, para la salud, obviamente. O sea, nutricionalmente prefiero el otro que ese producto que tiene azúcar. Entonces siempre al alimento en su conjunto y hay que tener mucho cuidado igual con las etiquetas que nos vende la industria. Eh, ¿Qué más nos dice por aquí? Hay personas que ofrecen con frecuencia testimonios acerca de cómo alguna medicina alternativa realmente a mí me funcionó. Pero no pueden entender que no tienen ninguna base para afirmar que le funcionó porque simplemente es percepción. Es que a mí me funcionó, a mí me curó, pero pueden haber muchas variables. No sé si alguien tiene algún ejemplo de que ha escuchado que alguien se ha curado por alguna cosa. O sea, curado, curado no, profe, pero hay ¿Sí has testimonios escuchado? de eso. ¿Se me escucha? Sí, 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 dime. O sea, en medicina sí no he escuchado nada, pero en el caso de la chía, he escuchado personas que dicen, yo me tomo un vaso de chía en ayunas y bajado unos 5 kilos, 6 kilos, qué sé yo. Y eso es más común en personas, ¿qué será? De unos 40 50 años, que le dice yo me tomé un vaso de chía en ayunas y le contó a la vecina contó a la otra vecina y se forma una cadena. Y eso ya lo hacen, o sea, no sé, como que lo, se me fue la palabra. O sea, Bueno, como la que ya, cosa es, ajá, la cosa es que va haciendo en cadena, cadena y ya las personas ya no le toman en cuenta el ejercicio, sino ya por tomarse ese vaso de chía piensan que van a bajar de peso. ya, sí, totalmente de acuerdo. Se dicen muchas cosas, pero no, ningún alimento igual nos puede bajar de peso por sí solo. Es la dieta en general, o sea, nuestra dieta. No hace, yo siempre digo, no hace falta hacer dieta, hay que comer bien. Si comemos bien y hacemos ejercicio, está igual de vez en cuando si alguien come alguna cosa que le gusta, que nutricionalmente no sea buena, no pasa nada, pero el día a día de esos productos es lo malo y no por consumir eso y seguir comiendo, porque el problema es que consumen ese vaso y piensan que ya pueden consumir lo que sea. Y no, no funciona así. Y no funciona así. Carla, ¿nos querías comentar algo? Sí, mi tía me contó que en el Puyo hay una señora que se curó del cáncer. No sé muy bien cómo, por qué así, pero solo decían que la señora se iba a ciertos lugares como cascadas, tocaba piedras, se sentía mejor, yo qué sé. Luego la señora empezó a tomar algunas cosas, yo creo que hierbas, no sé, pero el caso es que ella se curó del cáncer y ahora ella vende esas cosas como cura de cáncer y literal se hizo una marca en el Puyo, no sé cómo se llama bien, se hizo una marca de eso y ahora ella lo vende como
la cura del cáncer. Y, o sea, puede que hubiera más cosas de por medio, pero muchísima gente le cree y muchísima gente le compra eso y no sabemos si es que le pueden hacer mal a largo plazo. Ya, ¿y no te acuerdas del nombre para buscarle luego en internet? No me acuerdo, pero ya le voy a preguntar a mi mami, ella sí sabe. Dale, ahí la siguiente clase me puedes decir para buscarle en internet. Ujú. Mariela, tú querías comentar algo. Creo que se le fue el internet a Mariela. Eh, ahí está. Ya, ¿cómo le dije eso del café? Bueno, en sí mi tía vende ese café, entonces ella me sabe dar el testimonio de que de verdad le ha curado. Ella decía que tenía gastritis y de verdad le curó. O sea, ella dice eso, que de verdad le curó porque antes los síntomas de la gastritis eran muy fuertes, pero desde que empezó a tomar ese café como que la alivianó. Igual mi tío es como que él dice que él tenía el hígado hepático e incluso, o sea, no le ha curado totalmente, pero sí le ha ayudado a rebajar los síntomas. Igual mi tía, o sea, mi tía, la que vende, la que inició, le convenció a mi otra tía. Entonces, mi otra tía, ella no creía al principio, pero después empezó a tomar y ella era de las personas que se enfermaban mucho de la gripe. Y cuando empezó a tomar ese café, dijo que le fue muy bien. Entonces, es como que hay veces como que ya me convencen, pero a la vez no. Y, o sea, lo que he leído poco de ese café es que dicen que tiene muchos antioxidantes. Ay, no, el honguito dice que tiene muchos antioxidantes y muchas propiedades beneficiosas. Ahí sabe decir en rótulo que tiene más antioxidantes que los arándanos. Y como sabemos, los arándanos son ricos en antioxidantes. Entonces es como que medio controversial ese tema. Sí he querido como que estudiar un poco más a fondo de ese café, pero no sé, porque sí hay bastantes testimonios de bastantes personas. Dale, yo no había escuchado lo del granoderma, creo que lo había escuchado en un suplemento, no sé, pero lo voy a revisar. Pero bueno, primero con lo del cáncer, ahí hay que tener mucho más cuidado porque el cáncer sí es una enfermedad súper grave y no existe ningún alimento ni ningún compuesto que nos pueda curar. Prevenir sí, pero no curar. Y el problema de eso es que, bueno, si alguien lo quiere hacer mientras está en un tratamiento está bien, pero el problema es que pueden haber personas que dejen el tratamiento y ahí sí se convierte en algo grave, algo pequeño puede ser algo súper grave. Porque de ahí, mientras tenemos, digamos, un tratamiento de cáncer, obviamente la alimentación, ahí siempre una persona que tiene cáncer debería tener un nutricionista que le guíe en qué tipo de alimentación debe tener. En esta materia no lo vamos a ver, pero el siguiente semestre sí. Ahí veremos justo una pequeña clase de cáncer y justo es un video de unos nutricionistas de Madrid que explican precisamente que el nutricionista siempre debe ir de la mano y según el tipo de cáncer ayudarle con su dieta a que esté bien, pero lo de dejar tratamientos es lo peligroso. Pero de ahí ningún alimento es capaz por sí solo de curarnos de un cáncer, porque cuando tenemos cáncer tenemos una oxidación de células súper grandes que ya no es posible revertirlo si no es con medicamento o con un tratamiento médico. Y después, igual, con lo del café, sí hay que tener claro siempre lo de que los medicamentos, los alimentos no son medicamentos, porque de lo contrario, para sacar ese café al mercado, yo no puedo ponerle ninguna, ya vamos a verlo en el etiquetado nutricional después de la clase, yo no puedo poner ninguna frase que, que sea medicinal o que incurra al error a una persona, porque yo un alimento lo hago como alimento. Yo no estoy midiendo a ver cuánta cantidad de hongo hay por cada 100 mililitros de café que me voy a hacer. Me pongo 100 mililitros, pongo 100 mililitros de agua y cuánto de café tengo que poner para que esa cantidad de hongo sea representativa en mi organismo. Ese hongo puede atravesar mis jugos gástricos o no. ¿Cómo es la acción del componente antioxidante al momento de entrar a mis células? ¿Qué puede hacer? Porque los de los arándanos, por ejemplo, son compuestos fenólicos que están súper estudiados, que puede ser el resveratrol, por ejemplo, uno, que sí que tiene una acción súper fuerte al momento de encontrarse con células y encontrarse con radicales libres. Entonces sí hay que ver muy bien.
pero lo más normal es que esa acción antioxidante me la encuentro en cualquier tipo de alimento. Entonces, si yo tengo una dieta a base de frutas y verduras, tendré lo mismo. Recién leí un libro que se llama Más vegetales, menos animales, de un nutricionista español, que igual todo su libro es en evidencia científica. Y justo ahí nos habla de eso, o sea, al tener la base en nuestra dieta de vegetales, o sea, frutas, verduras, hortalizas, primero nos va a evitar y está relacionada con tener menos patologías que las personas que no lo hacen. O sea, sobrepeso, obesidad. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad es considerado una patología, no es algo estético. O sea, no, una persona que tiene sobrepeso o obesidad no debe sentirse orgulloso porque eso le va a traer lo más probable en el futuro diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y una esperanza de vida de unos 10 o 15 años menos que una persona que no tenga sobrepeso o obesidad. Entonces debe trabajar para tener una buena alimentación. No, no está bien verlo como algo estético. Y precisamente hay unos metaanálisis súper interesantes de estudios de 15 años o 20 años, de un montón de estudios que demuestran que el consumo de frutas y verduras, 5 al día, por lo menos raciones entre ellas, puede darnos una esperanza de vida de unos 10 o 15 años más. Y con una buena vejez, que es lo más importante, que es lo que quizás quisieran todas las personas, porque muchas personas llegan a su etapa de 65, 70 años y tienen una vejez bastante complicada. Y a esa edad nuestro cuerpo ya no responde como ahora. Ahora quizás nos da igual lo que comemos o lo que hacemos porque nuestro cuerpo puede responder muy bien. Pero después de ciertos años ya no. Igual hay muchos temas que no topo tanto porque lo vamos a ver en otras clases, pero en ciencia y tecnología algunas clases vamos a ver eso y aquí en algunas también, aunque aquí nos vamos igual, como ya comentamos, a centrarnos un poquito más en el procesamiento. Esto es importante, ver algo con mis propios ojos no prueba que es verdad y no excluye la necesidad de comprobación científica. La comprobación científica es lo único que me puede decir, sí, por ejemplo, ese café con tanto, pero cierta cantidad en tanto de agua puede traerme beneficios a la salud. Se lo puede hacer porque la ciencia está ahí. Aquí está un ejemplo de creencia versus realidad. Eh, y este ejemplo me pareció igual, que se lo puede extrapolar a cualquier otra cosa. Aquí dice que durante muchos años los médicos utilizaron sanguijuelas y bisturís para liberar a los pacientes de su sangre. Eso se llamaba sangría. Ellos sabían que la sangría funcionaba. Todo el mundo decía que la sangría funcionaba. O sea, todo el mundo veía y sabía que los médicos sacaban sangre y las personas se curaban. Cuando tenías fiebre y el doctor te practicaba una sangría, las personas mejoraban. Todo el mundo sabía de algún amigo o familiar que había estado a las puertas de la muerte hasta que la sangría lo curó. Más o menos lo que me han contado. Los médicos contaban los éxitos por miles. Esa era una creencia que se tenía. Aquí está una foto de Abraham Lincoln haciéndole una sangría. O sea, eso era algo muy común hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos. Y la realidad es que toda esa gente se equivocaba. Cuando George Washington tuvo una faringitis aguda, sus médicos le sacaron tanta sangre que su debilitado cuerpo no pudo recuperarse y murió. Después ya se investigó, obviamente, ya se llevó a la parte científica, porque en ese tiempo no era tan fácil igual investigar de forma científica todo. Y se descubrió que las sangrías hacían mucho más daño que algo bueno. Los pacientes que se recuperaban se habían recuperado a pesar de la sangría, o sea, era irrelevante hacerles, no era causalidad de eso. Y es más, algunos pacientes murieron innecesariamente, como George Washington, así que ese es un ejemplo de más o menos lo que me han dicho de lo que puede ser. Es que esa persona se curó, es que esa otra persona lo vio, todo el mundo lo dice, como nos dijo Sebastián, igual que tomar un vaso de chía me va a hacer bajar de peso. Es complicado, no sucede así, el metabolismo de nuestro cuerpo es muy objetivo, la biología es muy objetiva. Entonces, todas estas creencias, si no existe la base científica, no se lo puede decir a la ligera. Por ejemplo, la manzanilla sí tiene un compuesto bioactivo que nos ayuda a reducir dolores estomacales. Está totalmente comprobado. Lo que hay que ver es cuánta manzanilla tengo que tomar
pero un té de manzanilla nos puede traer beneficios en cuanto al estómago. Igual, el consumo de ciertos productos puede ayudar a reducir ciertas cosas de nuestro cuerpo, pero ya curar en sí es muy complejo, es muy complejo. Y puede ser que esa persona que está buscando, por ejemplo, mejorar algo en el hígado, algo en la gastritis, deje de comer un montón de alimentos que antes le hacía mal. Y eso es lo que le está haciendo bien, no el consumir exclusivamente una cosa. Porque lo contrario, entonces pudiera yo consumir un producto y seguir comiendo un montón de alcohol, un montón de grasas saturadas, un montón de cosas que a mi hígado le afectan. Lo más normal es que si yo dejo de consumir esas cosas, mi hígado va a estar bien, independientemente si consumo X producto natural. Entonces ahí igual nos podemos equivocar. Aquí está otro ejemplo de médicos de hace mucho tiempo. Antes la medicina era muy compleja. Imagínense, hace 500 años se atribuía todo a Dios. O sea, si alguien se enfermaba era quizás porque hizo algo malo y Dios le está castigando. Y eso era súper grave porque no se buscaba la causa, no se buscaban soluciones, sino todo se atribuía. Habían médicos, pero todo se atribuía a Dios o cosas esotéricas, brujería. Así se manejaba hace 500 años, pero obviamente ahí no se tenía un método científico, ni siquiera se sabía que existían microorganismos. Imagínense lo complicado que era. O sea, es como que ahorita tenemos el SARS-CoV-2 y no sabemos que es un virus. No tendríamos idea qué sucede ahí, no tendríamos idea de nada. Eso pasaba hace 500, hace 400 años, hace 600 y bueno, durante toda la historia de la humanidad. Entonces, obviamente ahí era mucho más complejo. Hace algún tiempo los médicos realizaban una operación para enfermedades cardiovasculares en la que abrían el pecho y anudaban arterias de la caja torácica para desviar más flujo sanguíneo hacia el corazón. Y tenían una tasa de éxito del 90%, que es bastante. Este doctor Leonard Koch quiso asegurarse, hizo un experimento en el que únicamente hizo la incisión en el pecho y lo volvió a cerrar sin haber hecho realmente nada. Y descubrió que era la misma cantidad de pacientes que mejoraban como la falsa cirugía. Entonces los médicos ya dejaron de realizar esa operación donde abrían la caja torácica. No hacía falta. Es más, habían muertos por eso, pero al sanarse muchas personas, los médicos pensaban, es por eso. Cuando no era por eso, era simplemente porque tenía una buena cirugía. Y eso es lo que puede pasar hoy en día. O sea, no me está curando lo que estoy consumiendo, es como bajar de peso. Y bueno, para hablar de estos suplementos que dicen, toma esto y bajas de peso. No bajas de peso por tomar eso, bajas de peso porque estás dejando de consumir alimentos durante ese tiempo. No estás consumiendo un montón de alimentos y es obvio que vas a bajar de peso. El problema es cuando se acaba eso, vuelves a comer. Lo más normal es que ganes peso, incluso más del que tenías. Es lo más normal. Y durante todo ese tiempo puedes tener déficit de algunas vitaminas, de fibra, de un montón de cosas que a tu organismo le puede afectar. Así que no es tan fácil como dejar de comer y consumir un suplemento. Bajas de peso, sí, pero porque dejas de comer, no por el suplemento. Si dejo de comer ahorita durante 2 semanas, igual voy a bajar de peso, pero igual voy a estar bastante enfermo. Entonces, hay una cosa en epidemiología que se llama correlación versus causalidad. No porque consumo algo quiere decir que por eso me curé. No es causalidad. Correlación es simplemente que, no sé, porque abro la puerta, empezó a llover. Pero no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No porque abro la puerta quiere decir que por eso llueve. Sí, eso es una correlación, pero no es causal de eso. Eso hay que tener también muy claro en nutrición. No porque pasa algo quiere decir que por eso sucedió eso. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber la razón exacta de por cuál pasó eso. ¿Alguien tal vez tiene algún otro ejemplo? Moisés, ¿tú has escuchado de algo al estilo de lo que hemos conversado? O sea, algo sí. De eso de lo que estamos hablando sobre algunas cosas que pueden ser como mitos, como verdad. Eh, a un paciente que sufrió una operación o algo, eso escuché que estaba diciendo a otro paciente que se podía mejorar que tomando colágeno, pero sabemos que es innecesario el colágeno porque en la alimentación podemos eso encontrarlo, mientras que las cápsulas de colágeno son súper caras. El señor estaba diciendo más o menos que esas cápsulas les valió como 120, pero le ayudó para su recuperación.
Y yo entre mí estaba diciendo, pero si eso podemos hacerlo tranquilamente, no sé, comiendo un caldo de patas, que sabemos que tiene bastante colágeno. Correcto. Eso es un muy buen ejemplo y quizás en ciencia y tecnología, en algún examen o en alguna lección tengan algo que hablar del colágeno. ¿Alguien tal vez tiene algún ejemplo también de consumo de colágeno? ¿Alguien en su casa consume o tienen algún análisis? Mariela, tú. Y, o sea, a veces sé como discutir con mi padrastro y con mi mamá porque ellos son como que muy fieles al colágeno. O sea, saben comprar tarros de colágeno porque supuestamente mi mamá como ya tiene, ay, creo que 55, entonces ella dice que el doctor le había dicho que, o sea, está en ese periodo donde empieza a perder colágeno, entonces le duelen las articulaciones y todo eso. Entonces ella compra los tarros de colágeno y se autosuplementa, se podría decir. Ya, ok. Ya, igual voy a dar una pequeña explicación del colágeno. Porque ese sí es un tema que aquí, por lo menos en Ecuador, está súper de moda, súper de moda. Y como nos dijo Moisés, no es barato, es caro a pesar de que el colágeno se lo obtiene de una materia prima bastante barata, que son residuos de cartílagos y de cosas de animales. Al igual que la proteína del whey, la que venden en los gimnasios, la proteína whey es la proteína del lactosuero, que proviene del residuo de la elaboración del queso, algo que es un residuo, o sea, no debería ser caro. Eh, Cristian, ¿tú qué opinas del colágeno? ¿Has escuchado algo del colágeno por ahí? No, profe, del colágeno no, pero de las proteínas, de los suplementos que dicen que te van a hacer crear masa muscular, eso sí, o sea, yo consumía eso cuando, o sea, no tenía mucho conocimiento y pensaba que si consumía esos tarros de proteína iba a crear masa muscular más rápido, pero después me fui informando y teniendo conocimiento y sé que solo con comida como pollo, carne, pescado, se puede llegar a los requerimientos de proteína diarios y no hace falta gastar tanto dinero en los suplementos. Ya, ok, Cristian. Hay dos cosas en el colágeno. Una que nos acaban de decir que es muy caro y el colágeno es una proteína. La proteína tiene aminoácidos esenciales, ¿no es cierto? Nosotros creamos proteína en nuestro cuerpo. Lo que necesitan nuestras células para crear proteína a través de los ácidos nucleicos es aminoácidos esenciales, porque los aminoácidos no esenciales los puede crear nuestro cuerpo sin ningún problema. Pero los aminoácidos esenciales no. Entonces, una dieta baja en proteínas nos puede traer muchos problemas porque nuestro cuerpo necesita hacer proteínas. Si no tiene los aminoácidos, las va a hacer mal. Pero yo esas proteínas las puedo conseguir en el mundo animal y en el mundo vegetal. Obviamente, si es que me voy al mundo vegetal, debo analizar bien las cantidades y de dónde van a salir, pero en el mundo vegetal nos encontramos todos los aminoácidos esenciales. Hay algunas de muy buena calidad, como son, por ejemplo, la del chocho, la del garbanzo, la de la soya, que tienen la mayoría de aminoácidos esenciales. Hay otras que les falta algún aminoácido esencial, pero se puede complementar con otros, por eso se suele mezclar a veces alimentos, aunque no hace falta mezclar ese rato, pero durante el día sí debería tener súper bien. Alguien que quiere ser vegetariano lo puede hacer tranquilamente, lo único que debería es suplementarse con vitamina B12 porque es la única vitamina que no existe en el mundo vegetal. Pero de ahí el resto todo, no hay ningún problema, pero debe hacerlo bien, obviamente. Entonces, ¿qué sucede con el colágeno? Y eso es lo que quizás las personas no comprenden. No sé si recordarán en nuestras clases de biología. Cuando yo consumo un alimento, el alimento se va a metabolizar siempre. O sea, debo procesarlo. Mi cuerpo lo procesa, tiene mecanismos para procesar. En el caso de las proteínas, entra a nuestro estómago y en nuestro estómago hay un montón de enzimas proteasas que rompen proteínas. Entonces, cualquier proteína que entra a mi cuerpo se va a descomponer en aminoácidos. Entonces, no es que yo consumo colágeno y el colágeno por arte de magia se va a una articulación o se va a la piel. El colágeno se va a metabolizar en aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos y mis células sabrán si hacen colágeno o no. De pronto quieren hacer otra proteína, de pronto quieren hacer hemoglobina o rodopsina, que es una proteína del ojo, o fibrinas, bueno, cualquier proteína, tenemos cientos de proteínas.
mi cuerpo sabrá lo que necesita hacer. Lo que necesita son aminoácidos esenciales. Entonces, no porque consuma colágeno voy a crear colágeno. Mi cuerpo sabrá si lo necesita o no. Así que no es tan fácil como consumir algo y que por eso ese componente va directamente a nuestro cuerpo. No puede absorberse. Nuestro cuerpo siempre absorbe cosas pequeñitas. Ni siquiera la sacarosa puede absorber. Nuestro cuerpo absorbe glucosa y fructosa, no sacarosa. Primero se rompe a través de la enzima sacarasa y nosotros absorbemos los azúcares sencillos, porque son muy grandes y no puede atravesar nuestras células. Entonces, eso sucede con el colágeno. Es innecesario el consumo directo de colágeno, a menos que tengamos una mala dieta y un nutricionista nos diga, quizás una persona de la tercera edad que ya no consume carne, no quiere comer bien, quizás sí necesita un suplemento, sería analizarlo. Pero de lo contrario, como me dijeron en la dieta, nos encontramos los aminoácidos esenciales, sería de mejorar nuestra dieta, de mejorar nuestra alimentación. Y alguien, no recuerdo quién me dijo, que el doctor le había sugerido, y ahí nos encontramos el problema. Los doctores no son nutricionistas. Los doctores quizás estudiaron 6 meses, no, en un semestre una materia de nutrición quizás, y ahí quedó su nutrición. No siguieron preparándose. No hablo de todos, obviamente, de todos los médicos, pero la mayoría de médicos se especializan en su rama, ¿no es cierto? Uno, no sé, practica operaciones o está especializado en el hígado, otro quizás es solamente médico general, otro es anestesista, pero no son nutricionistas. No quiere decir que no sepan, pero yo me he encontrado muchos conceptos de médicos súper antiguos en cuanto a nutrición y por eso urge que los nutricionistas estén en hospitales, porque el nutricionista estudia toda su vida nutrición precisamente y se sigue preparando en eso, porque la nutrición varía un montón. Cada año hay nueva evidencia de cosas y si no me estoy preparando me quedo desactualizado, full desactualizado. Entonces, en esta rama sí hay que estar leyendo siempre y ver nuevas cosas. Y estar muy claro que el médico no es nutricionista. Entonces, el médico le dice lo del colágeno y no comprende quizás el metabolismo de proteínas. O quizás no se acuerda, o quizás simplemente no lo estudió porque simplemente le dieron una rama de nutrición y una rama de biología hace muchos años. Y luego se especializó en otras cosas. Entonces, los médicos no son nutricionistas y a veces están un poquito reacios a que los nutricionistas trabajen con ellos, no sé por qué. No hablo por todos, obviamente, pero sí de algunas personas que he conocido y he escuchado y que me han contado. Pero no debería ser así. Los nutricionistas deberían estar en los hospitales ayudando a personas con patologías a hacer sus dietas y ayudando a los médicos porque ellos no deben por qué saber un montón de cosas, no tienen por qué saber, o sea, no hace falta, para eso están los nutricionistas. Entonces, en conceptos como ese, de que ya a los 45 debes tomar colágeno sí o sí, está mal, debes tener una buena dieta, debes bajar el consumo de alimentos procesados, debes bajar el consumo de azúcar. Eso te va a ayudar un montón. Y aparte, consumir cosas buenas donde encontramos un montón de proteínas. Entonces, va por ahí igual lo del colágeno. Ese fue un muy buen ejemplo para entender que no hace falta y cuando escuchamos conceptos, incluso de nutricionistas, yo he escuchado muchos conceptos y quizás es porque, no sé, en su carrera no les explicaron algunas cosas bien o porque dejaron de seguir actualizándose, pero sí hay que tener conceptos súper claros, como todo lo que hemos hablado hoy. Son bases que hay que tener súper claras y que desde el punto de vista biológico son muy fáciles de explicar. O sea, yo no soy nutricionista, pero he estudiado mucho biología y bioquímica, entonces eso me ha permitido, ahora que doy clases de nutrición, poder leer más cosas sobre nutrición y se me ha hecho muy fácil entenderlo, porque tengo esa base súper clara de biología y bioquímica y eso es muy objetivo, o sea, no es subjetivo. La química y la biología no son subjetivas, son objetivas y siempre van a suceder como uno sabe que va a suceder. Y bueno, de lo que estábamos hablando igual antes, estas son las razones que nos dice esta profesora, esta doctora, por qué no podemos ir a la ligera diciendo que a mí me funcionó o yo lo vi, tienes que hacerlo. Uno, la enfermedad puede haber seguido su curso natural. O sea, me iba a curar igual. O sea, así tome 10 litros de agua al día o así tome, no sé, una bebida antioxidante o así tome un café o lo que sea, igual me iba a curar. O sea, era irrelevante lo que tome. Porque hay enfermedades que son cíclicas, ¿no es cierto? O sea, una gripe, qué sé yo, me dura 6 días, 7 días, 5 días. Entonces,
igual me iba a curar. Entonces, no por haber consumido algo, quiere decir que no me iba a curar. Y las personas dicen, es que tomó esto y se curó. No, no, no se curó por eso, es porque la enfermedad iba a pasar. Igual que aquí dice, muchas enfermedades son cíclicas, todos somos sugestionables, ¿no es cierto? Como me estaban contando. Es que mi tía me dice, mis padres me dicen, mis hermanos me dicen, termino creyendo que eso es verdad, cuando simplemente es algo que lo está diciendo una persona a otra persona, y no por eso quiere decir que sea verdad. Moisés. Pero que también pues, se puede decir que ahí también juega la parte también ética, digamos, del nutricionista, porque hay algunos nutricionistas que ya le envían una dieta y saben que van a suplementar ese déficit que tienen, pero sin embargo le cogen y le envían algún tipo de medicación porque tienen algún convenio con una farmacéutica. O sea, yo he conocido casos de esos y a eso hace la mayoría de los médicos, como los ginecólogos. Ya, sí, sí, totalmente. Eso de la ética es muy grave porque hay lugares donde pueden estar patrocinados por distintas multinacionales de medicina y obviamente están al final de su consulta, están obligados a recomendar y a recetar esos productos sin necesidad que el paciente sin que el paciente tenga necesidad. Entonces sí, eso sí es totalmente cierto y no debería pasar, pero pasa un montón. Entonces ahí también hay que tener cuidado. La industria de la medicina es una multinacional, entonces son multinacionales gigantes que necesitan dinero, así que hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas y por eso el formarnos súper bien en cuanto a conocimientos de necesidades nutricionales es muy importante para poder después decir qué es lo que realmente necesita un paciente, pero es real lo del conflicto de intereses que pueden existir en los hospitales o en clínicas de nutrición, que igual pueden recetar suplementos y cosas que no son necesarias, como el colágeno, por ejemplo. Eh, puede haber recibido 2 tratamientos la persona, el paciente, y el tratamiento equivocado se llevó el crédito. Puede ser que lo que estábamos hablando, que alguien está consumiendo algo, pero aparte está con un tratamiento y se curó. Alguna vez una, una amiga no me acuerdo si era, bueno, de un primo de alguien, me contaba que ella se había curado con acupuntura, no recuerdo qué tenía, pero que con acupuntura se había curado. Y yo le pregunté si no había tenido tratamientos médicos y me dijo que sí tuvo bastantes. Entonces, era probable que esos tratamientos se demoraron a hacer efecto y luego la acupuntura se llevó el crédito porque fue al final lo que se hizo, pero realmente la parte médica fue la que le curó. Igual la acupuntura es considerada una pseudociencia porque no tiene aval científico. Es más, han muerto algunas personas por malas prácticas de agujas. Pero eso puede pasar, o sea, yo estoy con tratamientos médicos, no me hacen nada, pero es porque quizás están, no sé, recién interactuando con la enfermedad, se puede demorar y puede ser que cíclicamente esa enfermedad ya iba a pasar, pero al final hizo algo y dijo, es que a mí me ayudó la acupuntura, lo otro no. Entonces también puede pasar. La diagnosis o el pronóstico original pueden haber sido incorrectos. Eso pasa mucho también, ¿no es cierto? Por eso dicen, es mejor tener 2 opiniones siempre cuando tenemos una patología, por si acaso, porque puede ser que me diagnosticaron algo y nunca lo tuve. Entonces, nunca lo tuve, me fui a lugares medios extraños, a que me hagan cosas medias extrañas o que me den alimentos extraños. Y al final a hacerme un chequeo, ya no tengo nada y asumo que fue porque hice eso, cuando el diagnóstico estuvo mal. Eso puede ser otra razón. Una mejora de ánimo temporal puede confundirse con una cura. También puede ser que la enfermedad luego sea peor, lo que suele pasar con el cáncer. Ya ha pasado muchos casos que personas que han tenido cáncer han dejado su tratamiento por tratamientos homeopáticos y al inicio se han sentido mejor, pero después el cáncer ya fue fulminante. Entonces, también puede pasar ahí. Las necesidades psicológicas pueden afectar nuestro comportamiento y confundimos lo que les dije, correlación con casualidad. Eso es lo más importante de todo. O sea, no porque hoy me ponga un saco negro y empieza a llover, quiere decir que siempre que me ponga un saco negro va a llover. No, no funciona así. Mariela, tú querías comentar algo.
Sí, profe, es que también he escuchado mucho eso del efecto placebo, en que, o sea, hay personas que en sí no les cura eso, sino los que tienen en mente de que eso me va a curar, entonces les cura. Y yo incluso le pregunté a mi tío si había estudios de que ese café no era con efecto placebo, o sea, de que decían que me va a curar y me cura. Y me dijo que no, que había escuchado un estudio que también les habían hecho a perritos. O sea, el café les habían dado a los perritos, e incluso mi tío le dio a su perrito, y que tenía un poco de, o sea, un poco, ¿cómo se llama? Cuando tienen flojera, eso. Ya, entonces le había dado al perrito y le había sanado, entonces me dijo que ese café no tiene efecto placebo, y es como que no sé si creer o no a ese café, de verdad. Bueno, ahí es más complejo porque igual los animales tienen otras rutas metabólicas totalmente distintas a los humanos. Entonces, normalmente ellos o metabolizan o simplemente no pueden, el alcohol, por ejemplo, ellos no pueden metabolizar casi nada porque su hígado es súper chiquito. Pero lo del efecto placebo es súper cierto. Hay muchos estudios cuando están bien hechos, porque hay igual estudios no tan bien hechos, que por ejemplo van a probar un medicamento y lo que hacen es dividen a dos muestras de la población y a unos les dan el medicamento y a otros les dan un medicamento que es agua con azúcar nada más. Entonces, al final ven los resultados y muchas personas que tuvieron el placebo dicen que se sienten mucho mejor, cuando exactamente no consumieron nada. Simplemente fue que les dijeron, porque no les dicen, obviamente, les dicen, toma, aquí te vamos a dar este medicamento porque tú tienes esta afección y vamos a esperar un mes y vamos a ver cómo te sientes. Pero realmente le dan agua con azúcar. Y después del mes dicen, me siento súper bien y no consumieron nada. Entonces, sí, las personas se suelen sugestionar un montón y asuman que se curan simplemente por consumir cosas. Eso pasa un montón y hay estudios que han hecho para demostrar que o simplemente para ver cómo medicamentos homeopáticos pueden sugestionar a personas y es lo mismo, o sea, les dan eh, placebos simplemente y las personas dicen, me siento bien, cuando realmente no consumieron nada fuera de lo común. Moisés, ¿querías preguntar algo o creo que tenías levantada la mano? No. Y listo, entonces, bueno, sí, Moisés, ¿querías comentar algo? ¿O alguien Creo quería que comentar algo? se me quedó levantada la mano y ya le retiro. Ah, dale. Entonces, simplemente es manejar objetividad. Hay muchas maneras de equivocarnos. Por suerte, es muy fácil poder saber si algo es real o no, mediante pruebas científicas. Y todo está estudiado, o sea, todo está estudiado. Es increíblemente alto el grado de estudios que hay. O sea, donde yo entré a ver, hay evidencia científica. Y cuando veamos estos videos que les digo, yo voy a poner muchos ejemplos de evidencia científica para complementar el debate, porque todo absolutamente está estudiado. O sea, es muy poco probable que algo no se haya investigado hoy en día. No hay nada misterioso o complicado sobre la ciencia, es simplemente un juego de herramientas de sentido común para comprobar cosas. Aquí está un ejemplo de una señora de 50 años que se llama Jacqueline Jones. Eh, Ella tenía asma desde que tenía 2 años. Esto no recuerdo si fue en Suiza o en Escocia, pero bueno, fue en Europa. Ella leyó algo sobre un tratamiento milagroso de hierbas que curaba una gran cantidad de dolencias, incluyendo el asma, porque y ahí hay que tener mucho más cuidado. Cuando nos dicen que cura todo, eso no cura nada. No cura absolutamente nada. Nada puede curarnos de un montón de enfermedades. Y vamos a ver que por legislación no se puede poner y en supermercados no pueden estar alimentos con cosas como que cura el asma, cura la artritis, no se puede porque no es un medicamento, a pesar de que se encuentra a veces ese tipo de, de cosas en alimentos. Ella pensó que eso era cierto porque incluía testimonios de gente que lo había utilizado, el clásico a mí me sirvió y que pudo dejar y que por eso podía dejar su medicación para el asma. Ella dejó de utilizar
3 inhaladores de esteroides y el nebulizador y tomó el suplemento de hierbas en su lugar. En 2 días estuvo en el hospital. Todos los que decían que el remedio de hierbas había curado el asma se equivocaron porque los síntomas del asma fluctúan. Muchas veces uno puede estar súper bien y de repente súper mal. Entonces siempre hay que estar con el medicamento cuando alguien tiene asma severa. Cualquiera que fuera la razón, el remedio no había sido testado científicamente y no era efectivo para el asma. Quizás igual no te hacía daño ese remedio, pero no te iba a curar el asma. Eh, por más que las personas digan que sí les curó el asma. Ella dijo, tuve un ataque de asma enorme, estuve gravemente enferma en el hospital durante 6 semanas, durante las cuales desarrollé pleuritis. Si no me equivoco, es cuando se hinchan los pulmones y simplemente topando a una persona siente un montón de dolor. No podía respirar y mis pulmones estaban tan sensibles que incluso tocar la zona por fuera era como si estuvieran pateando. O sea, fue muy grave el dejar su medicina normal por algo que le decían que curaba el asma. Por eso, si ven que dice un montón de cosas que cura, lo más probable es que no cura nada. Carla. Profe, yo, mi tío, que también es del Puyo, él en cambio, me dijo que su hija tenía asma y que le dieron el chontacuro, ese bichito que es como gordito, y que el chontacuro cura el asma y le curó, pero no sé qué fundamento hay en eso, o no sé si mi prima tenía en serio asma o algo, no sé, pero dijo que se le curó. Claro, porque ahí puede ser muchas cosas. El asma no era asma, o sea, era otra afección que era cíclica o era muy bajo y por consumir otras cosas o simplemente se iba a curar. Pero el chontacuro, justo yo ahora fui tutor de una chica aquí en nutrición que hizo fue una tesis bibliográfica precisamente de componentes nutricionales del chontacuro. Lo que más tiene es grasa, o sea, tiene ácidos grasos. También tiene mucha proteína, agua, obviamente, y tiene algunos compuestos como derivados de la fibra, que sí nos pueden ayudar quizás a tener fibra porque es un carbohidrato que no se, que no podemos digerir. Pero componentes, sí tiene un par de componentes bioactivos, tiene vitaminas, minerales, obviamente, pero no tiene nada excepcional, o sea, no tiene algún componente distinto a lo que podemos encontrar en otros alimentos. O sea, no hay algo que me pudiese curar de algo. De lo contrario, al chantacuro se le extrajera ese componente y se hiciera fármacos directamente. Porque eso es lo que se hace cuando se encuentran componentes en plantas, por ejemplo, que ahí nos podemos encontrar muchas cosas. Alcaloides, por ejemplo, la morfina está en la amapola. Entonces, ¿qué hace la industria farmacéutica? Coge la amapola, extrae los alcaloides, separa los alcaloides y separa la morfina por un lado, porque tiene unos 15 tipos de alcaloides distintos, súper fuertes. Pero hay que extraer el componente. Entonces, si es que tuviera ese componente súper bueno para una patología, ya se lo estaría extrayendo seguro. Se lo estaría extrayendo y se estaría usando para eso. Porque comer todo el alimento en sí no me ayuda. O sea, me ayuda el componente. Es más, tiene bastantes ácidos grasos saturados, pero son de cadena corta, entonces no son tan malos. También tiene ácido oleico bastante. Y proteínas que estaban bastante buenas. Creo que le falta un aminoácido por ahí, pero de ahí tiene casi todos los aminoácidos esenciales. Creo que le falta uno o dos, dependiendo la alimentación también del chontacuro, dependiendo la palma donde esté. Pero no tiene un componente que me pueda ayudar a curar una patología. Y si lo tuviera, como te digo, se le estaría extrayendo y se le estaría usando y quizás potenciando con otras cosas para sacar algún medicamento que sea bueno para eso. Pero bueno, ahí sí en la Amazonía hay muchas creencias que muchas sí son ya respaldadas con hechos científicos, como los compuestos que se encuentran en plantas. Antes, por ejemplo, o bueno, me imagino que sí, cuando había alguna herida o cosas, se hacían preparados de hierbas y se ponía encima de la herida. Y eso sí es real porque hay muchos componentes antimicrobianos en muchas plantas, en muchas hojas, y eso en contacto con una herida nos puede ayudar un montón a evitar infecciones, por ejemplo. Entonces, puede haber la creencia que puede estar respaldada por evidencia científica o simplemente no está respaldada y es algo más que se va a quedar ahí. Pero es buen ejemplo del chantaculo. Y bueno, para terminar, quería poner el ejemplo
del COVID-19, que es muy actual, que es algo que ya hemos vivido todos. Y aquí nos dice que la OPS y bueno, y la OMS y bueno, todas las agencias de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de Salud, la FAO, no recomiendan tomar productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados, o sea, cloro. Porque recordarán que hubo un boom de consumo de dióxido de cloro en media pandemia, ¿no es cierto? Muchas personas consumían y decían que eso les curó del COVID. Incluso doctores, que me parecía súper grave. Salieron incluso en la asamblea algunos doctores exponiendo su caso, pidiendo que se permita el uso de dióxido de cloro. Creo que el único país en el mundo que lo aprobó es Bolivia, si no me equivoco. Pero igual se lo ha estado consumiendo. No sé si alguien aquí conoce algún caso de personas que consumían dióxido de cloro. Yo, profe. O sea, nosotros tuvimos COVID con mi familia en mayo y, o sea, las personas, unos amigos de mi papá justo estaban también con COVID y le habían regalado un frasco de dióxido de cloro. Entonces, le habían dicho que se tome, que eso les había ayudado a muchas personas y nosotros no creíamos, o sea, ya nos había dicho un amigo doctor que no tomen eso, que no les hagan caso, así. Y mi papá dijo, bueno, yo lo voy a tomar. Incluso un odontólogo, así amigo de la familia, le dijo que él está tomando sin tener COVID, solo como para prevenir. Y mi papá dijo, bueno, si es odontólogo, entonces me voy a tomar yo. Igual ya me había dicho otro doctor que es bueno y así. Y en lugar de mejorarse, comenzaba a empeorar. O sea, la enfermedad avanzó bastante en él. Y luego nos dijeron que también tomemos la ivermectina, esa pastilla. Y bueno, o sea, después ya hace una semana creo que vi una publicación de que el medicamento milagroso que impusieron durante la pandemia al final no sirvió de nada. O sea, fue como solo publicidad. Y ellos dijeron que sí, que nos tomemos. Yo me tomé, pero la verdad no le creía eso. O sea, me dio miedo más bien. Y mi papá sí, él sí tomó ese dióxido de cloro por una semana y no vimos nada. O sea, en sí, creo que fue en sí el medicamento que al final le dieron y su cuerpo, creo que su sistema, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que él estaba pasando en ese momento y la medicina le ayudó para que pueda mejorar más que el dióxido de cloro, que en lugar de ayudarle, me parece que le empeoró más. Ujú. Ya, ok. Sí, bueno, y el ejemplo que nos dice Astrid se ha escuchado en muchas partes, como les digo, incluso médicos decían que ellos habían dado a algunos de sus pacientes y todos se curaron. Entonces ahí entramos otra vez a la causalidad versus correlación. O sea, normalmente el COVID-19 afectaba a muchas personas, incluso muchas lamentablemente fallecieron, pero en la mayoría de los casos era una enfermedad cíclica, o sea, la persona se iba a curar, independientemente de lo que consuma. Y no, por ejemplo, si a mí me daba COVID-19 y yo comía papel y me ponía a comer papel, no iba a decir que el papel me curó, ¿no es cierto? No podía decir. O sea, comí papel y me curé, es verdad, pero eso es una correlación, pero no es una causalidad. No quiere decir que por comer papel me curé. De igual manera el dióxido de cloro. Es más, era tan evidente el por qué no consumir eso que ningún científico medianamente serio se iba a poner a investigar, porque el dióxido de cloro está más que investigado, es cloro. Proviene precisamente del hipoclorito de sodio, del cloro que se usa para desinfectar el dióxido de cloro. Desinfectamos alimentos con dióxido de cloro. Hay algunos lugares del mundo que su agua se desinfecta con dióxido de cloro. Aquí en Quito se desinfecta con hipoclorito de sodio, que es muy parecido, son primos hermanos entre los dos. Es cloro. ¿Qué sucede cuando tomamos cloro en bajas cantidades? En partes, ¿se acuerdan? Igual en toxicidad que vimos lo de partes por millón y todo eso. Cuando tomamos muy poquito, el cloro se metaboliza, no pasa nada. Si ahorita vamos al baño y cogemos agua de la llave y tomamos, eso tiene hipoclorito de sodio. Pero tiene en concentraciones tan bajitas, creo que es el límite máximo es 1 o 2 partes por millón que puede tener. No puede tener más. Estas dosis tan bajitas no se almacenan en nuestro cuerpo, no nos causan daño,
se excreta directamente, o sea, no pasa nada si tomamos eso. El problema es cuando seguimos aumentando la dosis. En lugar de 2 ya le pongo 10, 15, quizás igual tolerable, pero ya 30, 50. Eso ya, primero nos puede causar daños al hígado súper fuertes a largo plazo. Por eso yo quisiera saber en unos 3 años, a ver si las personas que consumieron mucho dióxido de cloro, porque hay personas que consumieron por 6, 7 meses todos los días, no van a presentar cuadros hepáticos graves o daños al hígado, porque eso puede pasar. Y ya si toma mucho, en cambio sí ya puede obtener la muerte inclusive, porque es muy fuerte. Y de ahí es muy fácil también explicarlo, porque el dióxido de cloro es una molécula de cloro con oxígeno, ¿no es cierto? Dos oxígenos y una molécula de cloro. Eso se llama enlace covalente, si se acuerdan en biología los enlaces covalentes, los enlaces más fuertes que existen en la naturaleza. Entonces, yo para romper un enlace covalente, quizás debo aplicar una descarga eléctrica o algo muy, muy fuerte para que se rompa esa molécula, porque no se rompe nunca. Entonces, no es que mi cuerpo, como leía, que el oxígeno se va por un lado y el cloro por otro y eso hace una acción. No sucede así, es una molécula súper reactiva y tampoco es que va y dice, aquí está el SARS-CoV-2 del virus, le voy a atacar. Pero aquí hay una célula, esa célula no la ataco. Va a oxidar cualquier tipo de célula, de virus o células nuestras, las dos. O sea, no diferencia el dióxido de cloro qué célula debe romper o no. Va a romper porque es súper fuerte y la rompe. Y por eso se usa para desinfectar pisos, agua, lo que sea. Entonces, en nuestro cuerpo no va a funcionar así, no es que por un lado se va el oxígeno y por otro lado el cloro, va junto y puede oxidar lo que se encuentre a su paso. Por eso dosis tan bajitas no pasa nada, pero mientras voy subiendo puede empezar a crear laceraciones, normalmente eso siempre va al hígado y ahí podríamos tener problemas súper graves. Entonces, es muy grave que médicos hayan dicho eso. Y es tan sencillo entenderlo que nadie hizo una investigación seria, porque es como que a un científico le digan, puedes investigar si la naranja tiene vitamina C. No va a perder el tiempo porque sabe que tiene vitamina C, al igual que cómo funciona el cloro, cómo funciona una molécula tan reactiva como el cloro, que se lo ha utilizado desde hace 200 años, desde que Pasteur lo descubrió, para desinfectar alimentos. Entonces, era muy sencillo darse cuenta y todo lo que vimos ahorita se deriva en esto, o sea, todo eso de que la enfermedad es cíclica, lo más probable es que me iba a curar, o otros medicamentos que me recetaron fueron los que realmente me ayudaron a curar. Y si una persona lamentablemente moría, iba a morir con o sin dióxido de cloro. O sea, no había forma, porque ya quizás tenía sobrepeso, quizás tenía una edad avanzada, y el virus normalmente afectaba a estas personas porque actuaba en los pulmones y una persona con sobrepeso o obesidad tiene más dificultades para respirar, por ejemplo, y personas de la tercera edad también. Y esto de aquí, por ejemplo, no hay evidencia científica que el dióxido de cloro haya logrado curar el COVID-19, pero sí hay evidencia de que fue la causa de muerte de algunas personas. En Bolivia principalmente murieron algunas personas, en Argentina, en Colombia también. En Argentina murió una niña de 4 años, creo que los padres le dieron dióxido de cloro. Y obviamente a una niña de tan corta edad, así sea partes por millón pequeñas, quizás sí le afectó un montón. Entonces, eso fue súper grave porque ya fue negligencia de sus padres darle dióxido de cloro. Pero existieron varias muertes. Y si no hay muertes es simplemente porque era tan irrisorio la cantidad que tomaban de dióxido de cloro que era lo mismo que tomar agua. O sea, me daba lo mismo tomar agua de la llave que lo que se estaban tomando en una botella. Y si ya nos ponemos a investigar un poquito más, el creador de esto no sé si es médico, porque creo que el título igual lo compró. O sea, es un charlatán alemán que se hizo millonario a costa de todas estas cosas y no de ahora, sino desde antes ya venía haciendo esto de dióxido de cloro y tiene unos nombres medios raros igual en Estados Unidos, que ya creo que se prohibió la venta porque antes se conseguía por Amazon inclusive. Era la solución milagrosa de algo así se llamaba. Y él lo hizo y tiene unos estudios obviamente hechos por él, súper mal hechos, que no tienen rigor científico para nada. Y se hizo millonario a costa de todas las personas que compraron sus productos, pero si nos ponemos a buscar cosas de ese señor, es súper fuerte todo, como él, inclusive la universidad negó el haberle dado un título alguna vez,
y se vio que tenía el título, que había comprado el título en una página de una universidad súper rara, con un título súper raro. Entonces era súper grave todo y lastimosamente muchas personas, por la desesperación, ¿no es cierto? Quizás igual si estamos desesperados y nos dicen, mira, tómate esto o dale esto a tu padre que está súper mal, y ya ves que está súper mal, igual le das y dices, ya no pierdo nada porque quizás está súper mal. Entonces, también cuando estamos en ese estado de desesperación, podemos caer en cosas de este estilo porque es como la última alternativa, pero ahí entramos a lo mismo. Quizás se cura, pero no fue por eso. Y quizás no se cura. Y ahí en cambio nos pueden decir, es que no le diste el dióxido de cloro y por eso no se curó. También puede pasar eso, así que hay que tener muy en cuenta todas estas aristas. Por eso quería empezar con esta intro de esta clase de la primera semana con este tema que creo que como personas que trabajan en la salud deben tenerlo muy en cuenta. Y seguiremos viendo más casos o más cosas de este tipo. Y siempre intentaremos igual explicarlo desde un punto de vista de la biología, que es la única forma de explicar todos los eventos que suceden en el mundo, en nuestro organismo, en los alimentos, en todo lado. Y la materia, el procesamiento que vamos a ver, igual lo intentaremos entender desde el punto de vista químico. La próxima semana tendremos la clase de cárnicos y veremos generalidades de las carnes, qué sucede en las carnes, por qué puede ser más roja, más café. Y luego al final les explicaré la práctica, esa la tendrán que hacer desde su casa, pero tendrán bastante tiempo para hacerla porque tendrán hasta la semana 5 de, del primer parcial, o sea, algunas semanas. Y después tendremos las prácticas de aquí. Como veo que vamos a estar casi todos, entonces no habrá problema. Intentaremos hacerlas igual bastante dinámicas. Quiero preguntar bien hoy lo del horario, lo de el aforo, porque claro, si tenemos un horario hay que intentar hacer rápido, sobre todo en el segundo parcial, si hacemos cerveza, sí hay que hacer rápido porque sí se puede demorar un poquito más, pero sí, yo sí he logrado hacerlo en 2 horas, yo creo que sí lo podemos hacer. Ahí igual habrá que seguir algunas recomendaciones para poderla hacer rápido. Eh, y lo complementaremos mucho esta materia con ciencia y tecnología de los alimentos, que va a ir de la mano. O sea, aquí vamos a hacer muchos productos fermentados. Y en ciencia y tecnología entenderemos cómo sucede la fermentación de alimentos. Entonces ahí vamos a ver que es sencillo, pero a la vez complejo, que es un ser vivo. Y que cuando tenemos seres vivos y los consumimos, si no está hecho por, no sé, como medicamento, es difícil decir que ese probiótico ingresa a mi cuerpo y realmente. El único que sí hay evidencia muy fuerte de que me ayuda un montón es el yogur blanco, porque el yogur blanco proviene de una fermentación láctica donde hay miles y miles de bacterias lácticas, pero miles y miles, y así pasen por los jugos gástricos y por todo lado, van a sobrevivir un montón y van a seguir. De ahí el resto no se sabe, o sea, yo no sé cuántos de esos microorganismos quedan al final de mi producto, como el caso de la kombucha que les dije. Puede ser quizás un probiótico, quizás no, pero ellos no tienen que demostrarme cuántas levaduras o cuántas bacterias lácticas tienen en cada 100 mililitros. El yogur sí que los mide porque es un alimento probiótico, pero los otros no. Entonces, puede ser que mi fermentación, como genera alcohol, mató a todos, o simplemente todos se inhibieron en algún punto y al final no tengo ni uno. Y yo me estoy tomando esa bebida pensando que tiene probióticos y no tiene absolutamente ni uno. Y eso siempre, nunca se olviden, los alimentos no son medicamentos. Nos pueden ayudar a prevenir enfermedades, obviamente, porque una buena dieta puede hacer eso. Puede evitar que tengamos sobrepeso, obesidad, pero no nos va a curar de algo ya si tenemos una patología. Así que eso, siempre esos conceptos los debemos tener súper claros. Es súper sencillo, pero a veces sí nos podemos confundir. O sea, cosas súper básicas las tenemos que tener súper claras. Y en estas dos materias vamos a intentar ir viendo este tipo de cosas. Entonces, les repito lo que les dije al inicio, vamos a empezar siempre a las 8 y vamos a tener 2 horas, un poquito más, dependiendo. Hoy hemos estado casi 2 horas en esta introducción y van a tener que hacer práctica en su casa y algunas tareas. Entonces, por eso es la idea de tener esas otras 2 horas, porque como no estamos presencial, no podemos hacerlo acá, que esa sería lo ideal. Pero como lo van a tener que hacer en su casa y para que no sea tan pesada la materia, porque también tienen otras materias, en ese tiempo
tendrán que hacer estas otras actividades. Y la materia va a ir así. Entonces no se olviden a las 8. Ahorita me voy a ir a los laboratorios de acá. Bueno, realmente van a ser en los talleres de gastronomía porque normalmente vamos a necesitar cocina para hacer cosas y esos son mucho más amplios. Así que los vamos a hacer ahí. Cuando sea el tiempo de las prácticas, ya les diré para que se puedan organizar y comprar las cosas. Primero quiero ver el aforo para según eso poderles explicar. Así que la siguiente semana igual les voy a explicar. Y ya haré los grupos y ya más o menos sabré qué día empezamos, porque ya sí tenemos habilitados, pero hay que cuadrar bien, porque si viene más gente de la que es permitido, es un problema porque no se puede estar. Entonces así nos vamos a manejar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Israel, dime. Sí, este es un tema aparte de lo de los chantacuros. Les quería preguntarle por qué ahora. Eh, Al momento de batir un alimento, digamos hacia una fruta o una fruta se crea azúcares libres, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que se hace un batido con chantacuros? ¿Qué se crearía o qué se perdería? Ya, bueno, primero el sabor, no sé qué tal quede el sabor, porque sí es un poquito fuerte. Pero el chantacuro casi no tiene azúcares, entonces tiene creo que un 0,5% de su peso total, o sea, es irrisoria su cantidad. Si le batimos, quizás perdemos la fibra que puede tener la parte de su piel, porque se va a quedar la fibra en donde le estamos batiendo. Pero lo que tuviéramos sería como bebida no lo recomendaría porque como tiene mucha grasa, esta se va a diluir y no se va a mezclar con el agua, entonces voy a tener una separación de fases súper fuerte ahí. Lo que pudiera hacer y lo que se debería hacer y lo que he visto en algunas investigaciones se ha hecho es retirar la proteína de la grasa, me quedo con la proteína por un lado, la grasa por otro, la proteína me queda hecha un polvo y eso sí le puedo poner quizás a un batido o algo y mejorar esa característica nutricional del batido. Y la grasa se puede utilizar para otras preparaciones, para poner en ensalada, quizás igual para fritura, se pudiera hacer. O para consumirla con algún alimento que necesite grasa. Pero como tiene la grasa, yo si le mezclo en un batido, se van a separar fases súper fuertes entre aceite. Y como tiene bastante, no sería recomendable tomar eso, pero la proteína sí, la proteína, como les comenté, tiene casi todos los aminoácidos esenciales, es bastante buena. Creo que le falta uno o dos, dependiendo de la región, porque hay algunas investigaciones que muestran que según la palma sí puede tener todos los aminoácidos esenciales. Entonces depende del tipo de chantacuro o de la palma o del lugar donde se lo está sacando. Pero eso sería lo más recomendable, coger esa proteína y ponerla encima de algo que vaya a comer. Estoy comiendo más proteína ahí directamente y es bastante buena.